Algunos lo han tenido muy claro siendo pequeños y otros han llegado a un momento en el que han dicho: esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. Y con esas personas hablamos. Alejandra Carril, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, venía pensando que de todos estos oficios que hemos ido hablando en estas semanas, sabemos que muchos se aprenden en los libros, pero hay otros que nacen de ellos. Y ahora que se acerca Navidad, que ya solamente quedan 20 días, y empezamos a hacer esas listas de regalos, creo que es buen momento para recordar que los cuentos y las novelas siempre son una buena opción. Desde el punto de vista del lector, es verdad que no reparamos en muchas cosas muchas veces, ¿no? Hay muchas personas detrás de los libros y sí, están los autores, están los editores, pero también aquellos que se encargan de encuadernar y de conseguir que estas historias pues salten del papel y cobren vida. Es que me traes hoy una historia, me traes una profesión. A mí de pequeño me encantaban. Bueno, es una profesión que mezcla el arte con el diseño y la literatura. Y a todos nos viene a la cabeza, por ejemplo, los cuentos en 3 dimensiones que invitan a ver la lectura desde pues otro punto de vista, perspectiva. Sí, detrás de cada libro desplegable hay recuerdos de nuestra infancia, hay conversaciones alrededor de las estanterías y hay un legado, el de quienes nos enseñan que un libro no es solo papel. De ellos se encargan personas como Silvia y Jano. Igual que hay familias que se reconocen por sus apellidos, hay otras como la suya que lo hacen por su oficio y por una especie como de hilo invisible que les une a los libros. Cada ejemplar que toca sus manos se convierte en una experiencia que crea una especie de puente entre la imaginación y la realidad. Su tatarabuelo fue litógrafo, al igual que su bisabuelo, y su abuelo tuvo una imprenta. Ahora ella diseña los llamados pop-up desde su taller Libracos aquí en Madrid, en el que tiene una máquina de estampar de más de 200 años. Pero no solamente se dedica al mundo literario de los libros, las grandes marcas cada vez apuestan más por dar vida a sus escaparates y a sus tiendas con diseños de papel en 3 dimensiones. Los de Silvia han llegado a París, han llegado a Nueva York y a otras muchas ciudades del mundo. Sí, a Londres, a Tokio. Allí han podido ver sus trabajos gracias a marcas como Loewe, Globetrotter o Melia, que han confiado en ella para contar sus historias de una manera un poco diferente. Y todo lo hace con una herramienta principal, que son sus manos. Ella se define como ingeniera de papel y defiende que esto es lo suyo. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silvia y Jano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ingeniera de papel, me gusta mucho el concepto. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿En qué consiste ser ingeniera de papel? Pues consiste en dar dimensión a las ideas. Uh-huh. Bueno, eso lo explicas muy... ¿Cómo empieza todo? Pues realmente empezó porque unos clientes quisieron un libro pop-up, porque yo soy encuadernadora de profesión, estudié en el Palacio Real, encuadernación artesanal, y empezaron a entrar trabajos que tenían que ver con los libros en dimensión. Y entonces empecé a especializarme en algo que me gustaba mucho, pero bueno, los libros tienen un mundo enorme detrás de ellos, y empecé a especializarme y ya solo hago libros pop-up desde hace 10 años, llevo 18 con el taller. Uh-huh. Esto es la radio, algunos dirán pop-up, estos libros se abren, son enormes los que trae Silvia, se abren y de pronto aparece un mundo completo porque todo se despliega, todo subes, todo se... ¿Verdad? Vamos a conocer más detalles. Y todo lo haces desde tu taller en Madrid, llamado Libracos, y el nombre es casual. Se le ocurrió a mi madre, que es buenísima, poniendo nombres, la verdad. Sí. Y la verdad es que me decía Alejandra ahora, dice, pero siempre haces los libros tan grandes, porque yo he traído unos muy grandes. Y es verdad, tengo tendencia a hacer ¿El tamaño libracos máximo en el que has trabajado? Bueno, pues para los escaparates que estábamos hablando antes, que están por todas partes del mundo, por ejemplo, el edificio de Chrysler de Nueva York tenía 60 y pico centímetros de alto, Notre Dame era también enorme. No hay un poco límite también del espacio, que al final tengo un taller muy pequeño, pero bueno, hago construcciones muy grandes, sí, al final. Pero la relación con el papel es una relación familiar, con una relación que viene de atrás, ¿no? Sí, claro, mi madre, aunque la generación de mi madre no continuó con la imprenta, claro, mi tatarabuelo, mi bisabuelo y mi abuelo, bueno, y también sus hermanos, se dedicaron al oficio de los mapas y de la encuadernación. Tenían litografía, luego la litografía también se convirtió en linotipia, y entonces mi madre y mis tíos se criaron en una imprenta, en la parte de arriba de la imprenta. Entonces siempre quedó el pozo ahí en la familia de todas las historias que siempre tenían que ver con máquinas, con cizallas, con guillotinas, con papel, y entonces decidí estudiar encuadernación para continuar un poco con ese legado familiar. A ver, ¿cuáles son las herramientas, explícanos, y los materiales que más utilizas? Papel, básicamente, ¿Papel? Y luego pues una plegadera,
una plegadera. ¿Qué es una plegadera? Pues es una herramienta que antes eran de teflón, que ahora no, porque el teflón ya no se puede utilizar, pero que te sirve como para no rayar las cosas. Es como como si tuvieras un dedo más. Es un palito de ese material que no sé qué es ahora, que no es teflón, que te sirve para ajustar las cosas sin que lo rayes. Aunque es verdad que se utilizan mucho más las manos para todos los plegados y para todo. Al final las manos es lo que hace que no rompas las cosas, pero sí que puedan plegar. Oye, has venido aquí, te has presentado en este estudio con 2 libracos enormes. Sí. ¿Uno de ellos qué es? Uno de ellos es la historia de mi familia. El desplegable de tu familia, ¿no? Sí, contando, es verdad que vamos a ampliarlo y vamos a hacer un vídeo sobre eso, contando un poco la historia de la familia y también las técnicas de impresión, cómo han ido evolucionando. ¿Qué medida tiene ese libro? Ese tiene 40 y pico de alto, no tiene mucho. 40 y pico de alto. Y luego otro más grande. Sí, ese sí que es un pedazo de libraco circular, que tiene 65 centímetros de circunferencia y que es una historia que habla del tiempo, por eso lo quise hacer circular. Un pequeño relato que dice porque es súper importante en el taller el tiempo. Los clientes me tienen que dar confianza, por supuesto, y también tienen que dar tiempo. Entonces siempre estamos luchando con el tiempo para todo el mundo tiene mucha prisa para absolutamente todo. Uh-huh. Entonces hice esta narración de ese taller de sonidos, que es una fantasía, pero que tiene mucho que ver con el tiempo. Entonces, por eso lo quise hacer circular y la verdad es que lo hice también bastante grande. En los libros vemos que tienes que tener mucha precisión, porque las figuras están perfectamente hechas, todo muy cuidado. Para que cuando se abra bien, claro, ¿no? Quede no bonito. Se doble. Yo no sé esas máquinas que decías, tengo una máquina de 200 años en mi taller y luego otra que es un poco más moderna. ¿Cómo compaginas la tradición pues con todo lo nuevo que va viniendo? Claro, sí. Bueno, es que hay que estar al día, porque yo tengo una máquina también, todos los trazados al final se hacen en digital, aunque tú termines montando a mano, y también cuando haces las pruebas haces mucha parte a mano. Tengo una máquina que tiene un sensor preciso para marcar por dónde doblan los papeles, es súper importante, ya no solo el corte, que también, sino por dónde doblan, para tener un acabado profesional. Tú no puedes estar entregando trabajos que llevan tanto tiempo y a empresas tan importantes o para trabajos tan delicados y hacer un acabado a mano que estarías cortando semanas, no tendría sentido. Y luego tengo mi maquinaria de encuadernación, que es maquinaria antigua y con la que hago las tapas de estampar. El de la familia esta que lo habéis visto está estampado en esa máquina que tiene 200 años y sigue utilizando termofusión y la presión de la película sobre la tapa, que es lo que hace que se impregne la película, y lo compagino con la maquinaria moderna, que hay muchas cosas que la tecnología, aparte que desde la era digital cada vez tengo más trabajo porque soy más diferente, claro, es bastante extraño, también hay muchas máquinas que nos ayudan, claro, la precisión yo la necesito para poder trabajar. ¿De media cuánto tardas en hacer un libro de este tipo, desplegable? ¿Te gusta que se diga desplegable? Sí, bueno, lo que tú quieras, no sé. Desplegable, yo que sí. Desplegable. ¿Cuánto tardas en hacer un libro? Normalmente el proceso de un libro, si es con creación y todo, suelen ser 5 o 6 meses. ¿5 o 6 meses? Sí, bueno, depende de... Luego hay proyectos que se hacen para agencias y se hacen muy rápidos, porque a veces son para anuncios o cosas que se van a ver un instante y entonces hay mucho trampantojo. Sí. Pero bueno, si es un libro que tienes que hacer toda la concepción del libro, hay que pintarlo, hay que ver que funcione. Normalmente suelen ser proyectos de 5 o 6 meses. Nunca estoy solo con un proyecto, normalmente no estoy haciendo solo un libro, entonces bueno, tienes varios libros en varios procesos. Uh-huh. Pero no solo haces libros, como has explicado, sino que trabajas para grandes firmas, ¿no? Estructuras de papel, vamos a decir, que han llegado a decorar los escaparates de ciudades como Londres o París. Háblame de alguno de esos trabajos. Sí, ese de los escaparates para Globetrotter ha sido un trabajo muy especial que he hecho con Rubén Martín, un ilustrador maravilloso de Ciudad Real, que empezó siendo mi becario, ya es parte de Libracos, le necesito todos los días, y hemos hecho un trabajo bastante increíble, que eso de las ciudades que te comentaba, de Nueva York, Londres, París y Tokio, representados en papel. Era un viaje de ensueño, se llamaba, y hasta de los escaparates, que lo bueno que tiene es que el pop-up para ellos es que lo pueden mandar de una ciudad a otra, porque están haciendo tour por muchas ciudades. Como va cerrado, ¿no? Claro, va cerrado, lo abren, les hemos mandado unas instrucciones y luego algunos elementos externos que van en kirigami, que son rejillas, y simplemente en 3 minutos te montas un escaparate entero. Y para otras marcas, ¿no? Para hoteles, cadenas de hoteles. Sí, para Meliá hemos hecho, que lo hice con Charlie Mito, otro ilustrador con el que trabajo también mucho. Hicimos libros para presentaciones, porque aunque nos parezca mentira a ellos, aunque sean un gran hotel, también tienen presentaciones y también tienen que vender cosas y también tienen poco tiempo en ciertos lugares. Entonces, en lugar de hacerlo con una presentación digital, hicimos unos libros para que contaran la historia de los hoteles.
Oye, esto del libro desplegable no es nuevo. No, es súper antiguo. A mí cuando me dan cosas y me dicen es innovación, porque ahora ya está muy guay, porque ahora ya se está considerando innovación lo que hago, que es verdad que estoy llevando un oficio a otros lugares sin querer, pero sí, lo estoy haciendo. Y yo pienso, pero si es que en el siglo II, en el siglo III ya había libros pop-up. En el siglo II. Hay cosas, hay ruedas móviles, hay un montón de cosas. En la Biblioteca Nacional aquí hay bastantes libros pop-up y a veces hacen exposiciones de los libros pop-up. Recomiendo a la gente que esté atento para ir a verlos, porque entonces ya dices, Dios mío, nadie ha inventado nada. Hay muchos libros. Y luego ha habido épocas en las que se han hecho muchísimos. Me has dicho que empezaste trabajando en el Palacio Real. Sí, era una escuela en formación que también ¿Y allí también había libros de este tipo? No, la verdad que no, pero sí que estudié historia del libro, historia de la encuadernación, y luego en el taller que hacíamos todo tipo de encuadernación clásica, pintábamos pergaminos, por si bajaban pergaminos de biblioteca real para hacerlos iguales. Es verdad que Palacio Real tiene también sus restauradores y nosotros somos las escuelas, pero bueno, hacíamos muchos papeles de aguas y muchas cosas. Yo creo que también comprender la arquitectura del libro desde una parte muy clásica me ayuda también a lanzarme a hacer ciertas estructuras y ciertas cosas con el pop-up, pero es verdad que hacer un libro en piel con sus cajos no tiene nada que ver en encuadernación con un libro pop-up. Y seguro que no todo el mundo vale para esto. Por eso, claro, es verdad. ¿Quieres decir que hay que tener paciencia? Si se tarda 5 o 6 meses en hacer uno... Claro, imagínate. Y esa precisión de la que hablábamos antes, tener la paciencia de todo al milímetro, todo muy cuidado. Sé que también tienes una escuela online con más de 100.000 alumnos por todo el mundo. Yo no sé qué habilidades se necesitan claras para desempeñar este oficio, porque cualquiera imagino que diga, pues me gustaría aprender. Manos grandes, dedos gordos, no sirve. Yo las tengo muy pequeñas, ¿has visto? A ver, la verdad que yo me sorprendo mucho con mis alumnos porque hay gente en todas partes del mundo. Además yo, aunque se ponen subtítulos y se doblan y tal, la gente al final, estoy explicando una cosa en español, también hacemos aventuras que te descargas, que montas, como el Madrid de los libros que hemos hecho, que es una cosa súper guay, y está en español, y yo digo, ¿cómo hay una persona en Tel Aviv montando este libro? O sea, no, hay cosas que no llego a entender. De hecho, hace poco vino una persona de Canadá a hacer un curso presencial que hice, y digo, pero ¿cómo? O sea, hay muchísima gente interesada en el mundo del pop-up, que es algo que yo no podía imaginar, por eso tengo mi campus pop-up, que se llama, y ahí doy cursos y vamos a lanzar ahora un curso de brujería por correspondencia y un gabinete de las curiosidades y muchas cosas que están ligadas al mundo creativo, pero también, al mundo de la artesanía, para que la gente utilice las manos, la mente y se monte esas historias que luego pueden compartir en familia, porque muchos son libro-juego o pueden montar sus propios libros, no sé. Hay que tener paciencia y ganas de aprender cosas. Tengo una curiosidad, ¿qué tipo de papel se utiliza? ¿Es papel cartón? ¿Es una combinación? Sí, es un papel cartulina. Papel cartulina. Sí, a ver, luego hay, claro, calidades de papel. También, por ejemplo, la máquina, una curiosidad, pega por electricidad estática y los papeles muy buenos lo que no tienen es electricidad estática. Entonces, a veces... ¿Cómo que pega con electricidad? Sí, la máquina que tengo de corte pega por... Así tengo el pelo, ¿no habéis visto que tengo el pelo? ¿No os habéis dado cuenta que tengo el pelo? Claro, eléctrico. Claro, porque me lo rozo muchas veces por el pelo para que se peguen bien las hojas. Todo hay que decirlo. Sí, los vecinos deben pensar que estoy loca. Estoy rozándome papeles. Sí, pegan por electricidad estática y eso hay papeles muy buenos que lo que no tienen es electricidad estática porque las máquinas digitales se paran cuando tienen electricidad estática. Entonces al final tienes que estar buscando, tienes que conseguir gente, los distribuidores de papel, los de las imprentas y gente que te siga el rollo, porque muchas veces piensan que estás loco. No, es que no, esto no puede tener electricidad estática, esto tiene que tener esto si dobla y arruga no me vale. Y claro, tienes que hacer muchas pruebas. Y ya cada vez me siguen más el rollo, claro, van viendo que a lo mejor tengo razón en alguna cosa porque es complicado. Sí. Entonces necesitas un papel que sea duro para levantarse, pero que se pueda doblar bien, que funcione para las máquinas, o luego si se va a industrializar también necesitamos otro tipo de papel, pero normalmente tampoco son papeles que no suelen tener verjura, para que sean más de eso, más cartulina. Verjura, explícame, ¿qué es verjura? Pues los puntizones y corondeles que dejan las formadoras de papel. Entonces son las marquitas que dejan en el papel. Y también hay una cosa importante, que los papeles nos los venden por gramajes. Sí, y claro, eso lo sé. Sí, pero al final es el peso. Tú y yo podemos pesar lo mismo y ocupar distinto. Cuando estás haciendo pop-up lo que necesitas saber es cuándo ocupa.
el papel, porque realmente los gramajes es verdad que tampoco va a pesar un papel más de 350 gramos. Entonces necesitas saber que estás con un micrómetro midiendo cuánto miden, porque depende de si tienen verjura, pues a lo mejor han pasado 2 veces por una máquina y el mismo papel se ha pasado 2 veces, ya ocupa menos, pero no te da la misma rigidez. Y luego también hay una cosa muy importante, la humedad. Hice anuncios para el gobierno vasco, hicimos 7 anuncios con el gobierno vasco, con Glass OTV, una agencia maravillosa, y con Charly Mito, y claro, esos libros contaban la historia, las obras de bioingeniería en Euskadi a través de los libros, sí. Pero claro, esos libros estaban en la playa de Zarauz, en Bermeo, entonces claro, la humedad era totalmente diferente, entonces yo tenía que reforzar más, porque no tiene nada que ver, que yo lo sabría en Madrid, cuando estaban allí los chicos grabando, el papel cogía la humedad. Entonces tenía que tener mucho cuidado con ese proyecto porque al final no funcionaban igual los pop-up. Oye, otra curiosidad, que tengo muchas preguntas. ¿Y los particulares te piden libros de este tipo, desplegables? Cuéntame, quiero que me hagas la historia de la familia. O quiero que me hagas... No. Eso no. No, es que son procesos muy caros. No porque no quiera. Yo se lo digo a la gente, no es porque no quiera, es que es muy caro. Viene el OEB y me lo paga, pero otra persona... Claro, y además no solo a mí, que al final participa más gente en el proceso. No, y hablabas, bueno, yo me estoy haciendo un diccionario de todo lo que vas diciendo, pero hablabas de que trabajar con estas marcas es bonito porque son artesanos, ¿no? Creo que eso es lo que defendías, que hay que defender lo artesano, lo que se está haciendo a mano en esta era digital. Sí, la verdad es que las marcas grandes, Globetrotter, por ejemplo, que son equipaje de lujo que lo tenía la reina de Inglaterra, sí. Es la que tenía la maleta, o sea, son una marca tremenda. Sus maletas las hacen en cartón y siguen siendo artesanas, Loewe, son de Madrid, sigue haciendo los bolsos en Ubrique y en, sí. Bueno, donde los haga, pero todo es artesano. Entonces, con esas marcas es muy fácil trabajar, porque valoran mucho al artesano. Entienden, ¿no? Claro, valoran mucho al artesano, valoran el tiempo y confían. Si has podido hacer una cosa y no les tienes que contar, ellos confían plenamente en que lo vas a hacer. Y quizás la gente particular también es más complicado, porque estamos con mucha ansia de quererlo todo ya. Ay, entonces, corremos mucho. Sí. Silvia Hijano, ingeniera de papel. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Esto es lo tuyo, está claro. Muchísimas gracias. Alejandra, gracias a ti también. A ti. Por fin. Con Cantizano. En AM